Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 655. Bien hecho. Manteniéndolo en secreto, detrás del anexo del Hermes Familia se alzaba un gran árbol, cuyas gruesas ramas daban sombra al borde de la pared trasera del patio. Era el lugar perfecto para que los miembros de la familia se refrescaran durante el verano. También fue aquí donde Asfi, el capitán de Hermes Familia, dirigió personalmente a Bel y Hermes. «Aquí. ¿Me estás diciendo que hay una habitación escondida aquí?» El tono de Hermes era de total incredulidad. Claramente no podía imaginar que algo así existiera en un lugar tan obvio. Bel, sin embargo, entendió completamente por qué Asfi lo había elegido, e incluso encontró impresionante su razonamiento. Después de escanear el área varias veces, Bel asintió, con una leve sonrisa de aprobación tirando de sus labios. Como se esperaba de Perseo, has configurado tantos dispositivos mágicos para mantener los nodos de barrera, campos de confusión, distorsión de la percepción, interferencia mental. Todo solo para ocultar la ubicación de este taller. Entonces, este es tu verdadero taller. Asfi parpadeó sorprendida por la precisión con la que Bel había descrito su situación, aunque también captó los elogios detrás de sus palabras. Dejar las cosas por encima del suelo hace que sean demasiado fáciles de robar. Algunos artículos simplemente no deben almacenarse en la superficie, es mucho más seguro bajo tierra. Ese sentimiento resonó profundamente con Bel. Exactamente. Yo pienso de la misma manera. También tengo un taller oculto dentro de mi familia, pero cuando se trata de verdadero secreto, también construí el mío bajo tierra. Trabajar en la tranquilidad de un taller subterráneo me ayuda a concentrarme mejor. Y es el lugar perfecto para guardar artículos que no es seguro dejar en la superficie. Sí. Asfi entendió completamente lo que quería decir. Como desarrolladora de herramientas mágicas, su mayor temor era que sus inventos cayeran en las manos equivocadas. Para alguien como ella, lo más importante era un lugar seguro para almacenar sus investigaciones y creaciones. Un taller clandestino le proporcionó exactamente eso. Un lugar donde podía trabajar en paz. Después de todo, ese espacio no era simplemente un trastero. Era un laboratorio oculto, un santuario para sus experimentos. Bajemos la cabeza y echemos un vistazo. Por favor, sígueme. Asfi abrió el camino hacia su taller secreto. Después de atravesar la barrera exterior, entraron en un espacio ilusorio único. Todo dentro brillaba como un sueño. Si uno se desviaba del camino correcto, las ilusiones los sacarían suavemente de nuevo. Fue un diseño inteligente. Dado que esto estaba dentro del territorio de la familia, cualquier intruso accidental probablemente sería uno de los suyos, por lo que no había necesidad de un sistema de defensa mortal. Si fuera Bel, podría haber hecho algo similar. Sin embargo, Bel prefirió métodos más absolutos. En lugar de depender únicamente de barreras, eliminaría el riesgo por completo, como cuando una vez trasladó a toda su familia a un reino fuera del mundo, asegurándose de que nadie pudiera tropezar por accidente. La estructura interna de la barrera le impresionó. Esta configuración es sólida. La seguridad básica está garantizada. Cualquiera que deambule por su interior verá alterada su percepción por la ilusión, y una vez que salga, su memoria será borrada por la fuerza. Un tipo de barrera bastante especial. Aunque este espacio está construido con herramientas mágicas, también es bastante duradero. Mientras nadie mire demasiado de cerca, no se descubrirá. Quieto, podría mejorarse. La primera mitad del comentario de Bel llenó a Asfi de orgullo. Nunca antes le había mostrado este lugar a nadie. Pero sus últimas palabras golpearon como un pequeño aguijón a su orgullo. Aún así, ella era del tipo que podía admitir cuando se quedaba corta. Su curiosidad, sin embargo, se apoderó de ella, y no pudo evitar preguntar, ¿qué falta? Bel señaló hacia afuera.
Tal vez ya haya resuelto el problema de las intrusiones accidentales desde adentro, pero parece que no tuvo en cuenta cómo se ve la barrera para quienes están afuera. Cualquiera con percepción mágica podría sentir este espacio. Asfi se congeló por un segundo, luego se dio cuenta. Se golpeó la palma de la mano contra la frente. Estaba tan concentrado en mantener a Hermes Sanma y los demás fuera de mi taller que lo olvidé por completo. Las barreras mágicas son obvias para cualquiera que pueda sentir maná. Bell casi no pudo contener la risa. Había hecho todo lo posible para mantener alejados a sus propios miembros de God y familia, solo para olvidarse por completo de los extraños. Bueno, no es un problema tan grande. Hermes familia no destaca exactamente. Claro, siempre hay personas que te vigilan, pero ninguna de ellas parece capaz de detectar una barrera mágica. De lo contrario, habrías sido descubierto hace mucho tiempo. Aún así, sería mejor agregar algo de protección más adelante, solo para evitar problemas en el futuro. Lo entiendo. Agregar una función como esa no fue difícil para Asfi. Un simple hechizo reflexivo podría engañar fácilmente a cualquiera que intente detectar la barrera desde el exterior. Continuaron más adentro, llegando pronto a una puerta de piedra al lado del enorme árbol. Tenía casi el doble de la altura de una persona, e incluso esta puerta tenía una capa de magia de interferencia cognitiva. Los ojos de Bell giraron brevemente hacia las gafas de Asfi. Ella realmente había preparado todo hasta el más mínimo detalle. Asfi colocó su mano contra la puerta de piedra y la infundió con su distintiva energía mágica. Un tenue resplandor azul onduló sobre su superficie, seguido por el profundo esmerilado de la piedra movediza. Lentamente, la puerta se abrió ante ellos. Más allá había una escalera en espiral que descendía a la tierra. Hermes se quedó allí, completamente aturdido, murmurando para sí mismo con incredulidad. En realidad, hay un espacio oculto como este, y ni siquiera lo sabía. Esta vez, Hermes estaba realmente conmocionado. Ni siquiera había imaginado tal cosa. Su capitán había construido una cámara oculta entera justo debajo de las narices de la familia, y ella se lo había mantenido en secreto todo el tiempo. Asfi, abriendo el camino, puso los ojos en blanco y refunfuñó interiormente. Por supuesto que tuve que esconderlo de todos. De lo contrario, quién sabe quién podría haber revelado el secreto. Si Bell no hubiera dicho que lo que quería trasladar era tan importante, ella nunca habría revelado esta habitación secreta. Capítulo 656. El coraje que dejó a Hermes sin palabras después de descender por la escalera de caracol. Llegaron a una cámara subterránea sorprendentemente espaciosa. El primer piso que apareció a la vista ya no era más pequeño que la base subterránea de Vilus. Bell notó que el área estaba llena de materiales experimentales y productos de investigación básica, pero contenía pocos objetos mágicos. Eso significaba que esta instalación secreta probablemente se extendiera a más niveles por debajo. Vayamos directamente a los pisos más profundos. Entendido. Sígueme. Asfi tampoco creía que se almacenaría nada importante a este nivel de superficie. Condujo a Bell directamente hacia su cámara baja más secreta. En una esquina, una pared invisible ocultaba el paso al siguiente piso. Aquí no había fuertes defensas, solo unos pocos mecanismos de ocultación. Pero una vez que descendieron al siguiente nivel, Bell sintió inmediatamente una diferencia. Al pasar por una escalera estrecha, pudo sentir que este espacio estaba casi completamente aislado de la magia. Cuando la puerta en la parte inferior se abrió, crujido. Resonó el chirrido de las bisagras de metal, seguido de las mágicas lámparas de piedra de la habitación que se encendían una tras otra. A medida que la tenue luz llenaba el espacio, se reveló toda la cámara. Las lámparas emitían un suave resplandor ámbar que recordaba al atardecer, y aunque la luz era tenue, la atmósfera se sentía tranquila y refinada. La cámara medía unos 10 por 30 por 4 metros, espaciosa para una habitación secreta, aunque algo pequeña para el trabajo de laboratorio. Bell supuso que la mayoría de los experimentos delicados se llevaron a cabo aquí, mientras que los más peligrosos tuvieron lugar en los pisos superiores o dentro de las instalaciones principales de la familia. Hileras de estanterías alineadas en las paredes, repletas de varios volúmenes. Algunos contenían datos sobre materiales experimentales, mientras que otros contenían notas detalladas de investigación de Asfi.
Frente a ellos había varios estantes que exhibían capas, máscaras y frascos de pociones. Pequeñas etiquetas manuscritas marcaban cada artículo con su nombre y propósito, evidencia de los años de estudio y artesanía de Asfi. El flujo de aire es excelente. Ella está usando el mismo tipo de dispositivo mágico para el tratamiento del aire que yo. La habitación está completamente sellada contra la magia, y los materiales utilizados para el aislamiento son de primera calidad. Para construir una cámara de este tamaño completamente de material resistente a la magia Must, ella debe haber tenido una financiación sustancial. No, para ser precisos, sin riqueza, un fabricante de artículos ni siquiera podría comenzar esta línea de trabajo como un mago y un elemento creador de sí mismo. Campana sabía como hambrientos de recursos que este era el camino. Por suerte, el dominio de las runas me ha ahorrado una fortuna en gastos de investigación. De lo contrario, seguiría confiando en Hefesto y los demás. Para obtener apoyo se sintió agradecido de que el concepto que había adquirido fuera runas. Sin él, su camino de crecimiento habría sido mucho más duro. Mirando alrededor de la cámara secreta de Asfi, Bell no pudo evitar sentir admiración por su dedicación. La gran cantidad de recursos que debió haber sido necesaria para llegar a este punto era inimaginable. Este es de hecho un lugar impresionante. Para Asfi, escuchar esos elogios fue casi el mayor cumplido imaginable. Después de todo, el que dijo que era un maestro en el campo. El espacio dimensional casi perfectamente aislado que él había creado era el ideal que ella siempre había aspirado a lograr. Gracias por el cumplido. Señor Cranel, ahora sería un buen momento para decirnos lo que mencionó anteriormente, ¿verdad? Bell miró por la habitación, luego se centró en el espacio vacío frente a la estantería, al lado de donde se exhibían los artefactos mágicos. Snap. Con un movimiento casual de sus dedos, se materializó una mesa de piedra de gran tamaño. Bell se acercó y golpeó ligeramente la superficie. Instantáneamente, las ondas se extendieron por la mesa y surgió ante ellas un modelo 3D reducido de horario. ¿Qué es esto? Asfi se inclinó con curiosidad, su expresión se volvió marcadamente seria. Si su memoria era correcta, esta era de hecho una versión en miniatura de horario. ¿Un mapa de horario? Señor Cranel, esto no puede ser solo un simple mapa reducido, ¿verdad? ¿Fue realmente así de simple? Lo mismo que se dice para otorgar a Evilus el control sobre las ubicaciones de la mayoría de la familia de horario. Bell no respondió. En cambio, volvió a golpear la mesa de piedra. Numerosas figuras humanoides diminutas aparecieron en el modelo 3D, como si las personas mismas hubieran sido encogidas y colocadas dentro de él. Colocó su dedo sobre el Hermes Familia. El modelo se acercó instantáneamente, transformando todo el tablero de la mesa en una vista detallada del interior de la familia. Las figuras translúcidas se hicieron más grandes, cada una etiquetada con nombre, familia y rango. ¿Qué? El corazón de Asfi dio un vuelco. Esto fue aterrador. El mapa en 3D no solo mostraba la distribución de los miembros de su familia, sino que incluso enumeraba sus nombres, afiliaciones y rangos. Aunque la información no era exhaustiva, esto por sí solo fue suficiente para determinar la ubicación exacta de la mayoría de las personas en horario. Esto absolutamente no puede caer en manos de Evilus. Sus manos temblaron levemente. Asfi entendió completamente lo peligroso que era esto. Si Evilus alguna vez se apoderara de un mapa así, sería como si controlaran todo el diseño de cada familia en horario. Hermes finalmente se recuperó de su conmoción. Nunca imaginó que Bell crearía un modelo tridimensional tan preciso de horario, uno lo suficientemente detallado como para revelar dónde se encontraban sus habitantes en un momento dado. Bell, ¿por qué creaste algo tan problemático? Para rastrear el paradero de tantos dioses y miembros de familia como sea posible. La respuesta directa de Bell dejó a Hermes sin palabras por un momento. Esa simple explicación fue una violación directa de la privacidad de cada dios. Si alguno de ellos descubriera que un niño de Genkai podría identificar sus ubicaciones, perdería la cabeza. Si esos muchachos se enteran de esto, estás en serios problemas. Bell, por supuesto, entendió el riesgo. Entonces solo tenemos que asegurarnos de que los otros dioses no lo descubran. Lo haces sonar tan simple. Hermes suspiró, claramente exasperado por los nervios de Bell.
Su decisión y sus métodos fueron más que imprudentes. Aún así, sabía cuando algo merecía una consideración especial. Por ahora, nada era más importante que detener la conspiración de Evilus. Capítulo 657. Ven a buscarme de nuevo cuando no puedas soportarlo más. He instalado una barrera oculta alrededor de Horario. Su función principal es localizar y bloquear a las personas dentro de la ciudad, luego proyectar sus datos en este modelo en miniatura que se muestra en la mesa de piedra. El modelo Horario ya había demostrado una precisión asombrosa. Cualquier persona detectada por la barrera aparecería como proyecciones de datos en el mapa. Bell enfocó casualmente el modelo hacia adentro y hacia afuera, luego se centró en el territorio perteneciente a Freya Familia. Al instante, la maqueta mostraba las figuras proyectadas de los miembros de Freya Familia. La barrera exterior está perfectamente dispuesta. Incluso hice que Estia y los demás me ayudaran a probar su fuerza para asegurarme de que nadie pueda sentir su presencia. Por supuesto, soy muy consciente de que ninguna configuración es perfecta. Es por eso que diseñé la barrera para que casi se superpusiera con la barrera exterior del propio Horario. Incluso si alguien notara algo, no sospecharía de mí. Bell sabía muy bien que ser descubierto causaría serias complicaciones. Por eso se había preparado de antemano para la posibilidad de detección. El gremio era el único lugar donde realmente podía sentirse a gusto. Ahora que estaba alineado con los intereses del gremio, incluso si el dios Urano descubriera lo que estaba haciendo, probablemente no intervendría, al menos no hasta que la situación de Evilus se resolviera por completo. Hasta entonces, Bell sabía que Uranos haría la vista gorda. Al comprender ese límite, Bell se había vuelto más audaz en sus métodos, mucho más que en el pasado cuando había sido estrictamente cauteloso. Aún así, era consciente de que una vez que terminara el asunto Evilus, este mapa no podría permanecer en su poder. De lo contrario, incluso Uranos podría tener problemas con eso. Así que esta vez, Bell decidió simplemente entregarlo, ahorrándose el problema. Además de la ciudad de Horario, también hay vigilancia de la mazmorra. El modelo de ciudad en miniatura cambió, transformándose en un modelo reducido de la estructura de la mazmorra. Los primeros 18 pisos aparecieron con todo detalle, cada pasillo y cámara representados con precisión. A partir del 20º piso, el modelo se fragmentó cada vez más. Los pisos 25 al 27 todavía estaban muy detallados, pero los siguientes niveles estaban incompletos. La mazmorra siempre cambiaba. Incluso las áreas aparentemente estables podían cambiar sin previo aviso. Aún así, desde el piso 30 hasta el 37º, todo permaneció completamente mapeado. Esa era la zona activa de Evilus. Después de todo, no había forma de que Bell la dejara sin vigilar. Cuanto más cerca está la mazmorra de la superficie, menos se desplaza, por lo que los primeros 18 pisos son completamente estables. Casi todos los rincones están a mi vista. Cuanto más profundo va hacia los pisos intermedios, más frecuentemente se mueve la mazmorra. En esas áreas, mi visión tiende a desincronizarse, por lo que muchos de los pisos intermedios no son completamente visibles. Sin embargo, me he asegurado de que los pisos 30 a 37 permanezcan dentro de mi rango de monitoreo. Evilus opera principalmente entre los pisos 30 y 35. Esos son los niveles que necesita para vigilar de cerca. Además, la actividad de Evilus se origina en el 20º piso. Si comienzan a transportar algo nuevamente, probablemente comenzará allí. Deberá vigilar varias ubicaciones clave. La vigilancia a largo plazo cubre los pisos 30 a 37, con controles periódicos en el piso 20. La carga de trabajo era inmensa, una de las principales razones por las que Bell no podía manejarla solo. Asfi miró en silencio el mapa tridimensional que tenía ante ella, que mostraba casi todos los niveles de la mazmorra hasta el piso 37. Perdida en sus pensamientos, exhaló lentamente. No es de extrañar que haya estado diciendo que el trabajo ha sido agitado últimamente, señor Cranel. Al estudiar el mapa 3D de la mazmorra, Asfi se frotó los ojos y sintió que se avecinaba un leve dolor de cabeza. Ella ya podía decir que no descansaría mucho por un tiempo. Con tantas áreas para monitorear, ¿cómo encuentras tiempo para entrenar? La curiosidad de Asfi era genuina.
Según su estimación, manejar todas estas responsabilidades debería haber dejado a Bell con poca o ninguna energía para nada más. Sin embargo, de alguna manera, se las arregló para hacer tiempo para otras actividades. Eso estuvo lejos de ser normal. Bell apretó las sienes, luciendo preocupado. Solo tengo que encontrar momentos libres donde pueda. Aunque no hay mucho tiempo libre, todavía trato de ganar algo para mí. Pero debido a la vigilancia de las mazmorras, no puedo concentrarme completamente en el entrenamiento. Los resultados no han sido muy buenos. Parte de eso se debía a que, por ahora, no tenía que preocuparse por avanzar más. De todos modos, te dejo esta parte del trabajo a ti. Y si notas algo inusual, no te asustes. Hay un botón rojo al lado de la mesa de piedra. Presiónalo y me pondré en contacto contigo en 30 segundos. Bell ya había tenido en cuenta la posibilidad de emergencias, por lo que había agregado esa función a la mesa. Con todas las características clave implementadas, el siguiente problema fue mantener la vigilancia. Recientemente, he estado buscando en la superficie ubicaciones secretas sin marcar. Hasta que no haya encontrado todas las bases aéreas en horario, no me dirigiré a la mazmorra. Así que por ahora, podré responderte rápidamente. Asfi asintió entendiendo. Pero cuando se volvió hacia la mesa de piedra y los pisos de las mazmorras se proyectaban sobre ella, sintió una ola de presión. Este trabajo no era tan simple como parecía. Tendría que vigilar constantemente los monitores, y si se perdía un momento, si Evilus pasaba desapercibido, podría significar un desastre. Al ver que Asfi entendía el peso de la tarea, Bell soltó un silencioso suspiro de alivio y se preparó para irse. Bueno, entonces, Perseo, me despido. Señor Cranel, ¿se dirige a investigar las bases de la superficie ahora? Actúa y no, en realidad estoy planeando descansar un poco. Entre vigilar la mazmorra y buscar bases en la superficie, no he tenido un descanso adecuado en años. Ahora que tengo la oportunidad, tengo la intención de relajarme un rato. Bell hizo una pausa antes de alejarse y se volvió para mirar al dios de aspecto inofensivo, Hermes. Perseo, si alguna vez necesitas un descanso, puedes entregarle las cosas a Hermes. Cuando ninguno de los dos pueda arreglárselas más, entonces ven a buscarme. Me voy. Capítulo 658. Problemas y vigilancia. Después de que Bell se fue, Asfi y Hermes se sentaron en silencio durante mucho tiempo en la cámara secreta. Solo después de 30 minutos Asfi finalmente habló. Entonces, el señor Cranel nos ha dado un problema bastante problemático, ¿no? Ciertamente es un gran problema, pero solo después de que hayamos lidiado con esos lunáticos de Evilus. Hermes se acercó a la mesa de piedra y la golpeó ligeramente con los dedos. Es impresionante que haya logrado hacer un mapa así en secreto. Ese niño debe haber explorado todos los rincones de horario. De lo contrario, no hay forma de que pudiera haber creado algo tan detallado. Eso no significa. Hermes asintió levemente, sin detener la línea de pensamiento de Asfi, porque probablemente tenía razón. Si ese niño no se hubiera dado cuenta de que no podía manejar todo solo esta vez, probablemente no habría expuesto el hecho de que hizo un mapa de horario. Hermes creía que con la personalidad de Bell, nunca revelaría algo así a menos que fuera absolutamente necesario. Pero lo que realmente lo inquietó no fue el conocimiento de Bell de cada familia y los movimientos de Dios en horario, sino su mentalidad ilimitada. Así como los dioses nunca se arrepienten de sus acciones, Bell tenía el mismo tipo de pensamiento y, de alguna manera, era incluso más extremo que los propios dioses. Hermes no expresó estos pensamientos. Sabía que lo primero que debe poseer un héroe es el coraje para enfrentarse a los dioses sin miedo. Solo alguien capaz de presentarse ante ellos sin dudarlo podría llamarse verdaderamente un héroe. Entonces, así es como pretendías criarlo. Zeus. Cuanto más pensaba Hermes en ello, más se sentía como si Zeus y Hera hubieran organizado todo esto como parte de un gran juego de ajedrez. Aunque ya se habían alejado del tablero, el flujo del juego todavía estaba bajo su control. Ya sea que este sea el resultado que querías o no, el caos en horario realmente se está suprimiendo, como antes. Entonces Hermes hizo una pausa de unos segundos. No Maeve, tal vez todo se esté moviendo ahora en una dirección completamente diferente a la que planeaste.
Con las manos juntas a la espalda, las apretó ligeramente. Necesitaba tiempo para pensar en lo que vendría después. Solo trae a Hermes directamente. Cuando Bel regresó con su familia, informó de inmediato lo sucedido con Hermes familia. Su decisión sorprendió a las diosas, especialmente a Hestia. Pensé que no elegirías traer a Hermes. Realmente no tengo una mejor opción. Hermes tiene profundos lazos con todos los dioses. Incluso sospecho que está conectado con el Evilus. La declaración de Bel no causó mucha reacción. Después de todo, de Hermes estaban hablando, y todos lo entendieron. Bueno, ese tipo siempre ha sido así. Si me dijeras que no tiene conexión con Evilus, no lo creería. Hestia estaba completamente segura de que Hermes había estado provocando problemas detrás de escena para Evilus. Hefesto asintió con la cabeza, compartiendo su opinión. Después de todo, es Hermes. Él siempre ha sido un maestro manipulador. De vuelta en el Tenkai, él estaba constantemente en Zeus lado, el manejo de todo tipo de recados. Por eso a menudo lo llamábamos el chico de los recados o el mensajero. Cuando él se metió con esas personas, que probablemente supone Hermes solo se unió a ellos para la diversión de la misma. HMPH. La diversión. Yo creo que ellos sabían exactamente lo que Hermes era, el pensamiento que es precisamente la razón por la que quería que se uniera. Loki soltó un bufido fríamente, de corte directo al corazón de la cuestión. Hermes se lleva bien con todos los dioses, y todos saben que él es un cuidador de vallas, balanceándose de un lado a otro entre ambos lados. Pero es precisamente porque todos saben que tiene dos caras que parece tan importante para esas personas. Al final, es solo explotación mutua. Además, Hermes es tan hábil y fluido que casi nunca adopta una postura sólida sobre nada. Es por eso que Evilus se siente cómodo tratando con él. Les facilita usarlo para lograr sus objetivos. Al escuchar esto, Artemisa solo pudo sacudir la cabeza impotente junto a ellos. Entonces, esa es exactamente la razón por la que no me gusta la actitud de Hermes. Ella entendió su comportamiento, pero eso no significaba que estuviera de acuerdo con él. Como dios de principios, Artemisa valoraba la integridad por encima de todo. Por eso sentía tanto disgusto por los dioses volubles y oportunistas. Eso es porque eres demasiado terco, Artemisa. Hermes no es puramente un cuidador de vallas. En realidad, tiene más principios que la mayoría de los dioses. Simplemente le gusta actuar sin preocupaciones y sin seriedad, pero en el fondo, sabe muy bien de qué se puede bromear y de qué no. Freya no estaba del todo de acuerdo con la perspectiva de Artemisa. En su opinión, Artemisa era demasiado rígida, demasiado atada por su propio sentido del orden, lo que a menudo la hacía parecer distante e inflexible. Además, ser cuidador de vallas no fue fácil. Entre todos los dioses, solo Hermes logró serlo sin ganarse el odio de todos. Todos sabían que era un cuidador de vallas, y todos sabían que le gustaba escabullirse en los momentos críticos. Sin embargo, a pesar de eso, facciones de diferentes lados aún optaron por trabajar con él, y ese, en sí mismo, era el verdadero talento de Hermes. Pero en esta etapa, Evilus probablemente no seguirá chocando con Hermes, ¿verdad? De hecho, dada la situación actual, Hermes definitivamente no continuará lidiando con el Evilus. Sin embargo, ha hecho contacto con algunos dioses menores entre ellos. Esa es otra razón por la que se le encomendó el trabajo de vigilancia. Entonces por eso le entregaron ese mapa a Hermes. Hestia finalmente entendió por qué Bel había elegido entregar las cosas cuando se sintió abrumado esta vez. Bueno, podrías llamarlo una forma de apalancamiento. La lista que tiene Hermes es definitivamente mucho más extensa que la mía. En este momento, mi atención debería centrarse en las fortalezas superficiales de los Evilus, y en cuando esas personas en la mazmorra comienzan a moverse. En cuanto al resto, no es algo de lo que deba preocuparme. A veces, Bel necesitaba separar lo que era importante de lo que era meramente secundario. Capítulo 659. Alcanzado el punto crítico después de descargar las tareas de vigilancia más problemáticas, la carga de trabajo de Bel disminuyó drásticamente, lo que le dio mucho más tiempo para el entrenamiento diario. Las fortalezas a nivel del suelo en horario eran ahora su principal preocupación.
Sin embargo, esos también eran los más fáciles de localizar. Simplemente investigando el distrito comercial de la ciudad, quedó claro que tiendas carecían del respaldo de la familia y, sin embargo, no fueron tocadas por los matones locales. Esas eran inequívocamente bases de Evilus. Por supuesto, esas tiendas eran solo la superficie. Las verdaderas fortalezas estaban escondidas en edificios cercanos parecidos a almacenes. Durante el siguiente medio mes, Bell inspeccionó metódicamente cada sitio. En total, descubrió 34 fortalezas Evilus en la superficie de Horario, espaciadas a intervalos casi iguales. Cada uno estaba lleno de piedras de fuego. Una vez que confirmó el contenido, las sospechas anteriores de Bell se solidificaron. Esos bastardos planean hacer un agujero directamente a través de Horario. Ni siquiera estaban considerando su propia supervivencia. Fue un plan suicida en toda regla. La razón, sin embargo, llegó a Bell casi al instante. Evilus ha sido acorralado. Están listos para tirar todo. No fue difícil ver por qué. Desde su llegada a Horario, Bell les había golpeado directa e indirectamente más veces de las que podía contar. Después de tantas derrotas, era natural que perdieran el control y arremetieran. Evilus estaba ahora al borde de la locura. Parece que han llegado a su límite. Bell estaba seguro de que los habían empujado tan lejos como pudieron. Su siguiente movimiento era inevitable. TSK. Pensé que podríamos detenerlos más tiempo, pero esto es todo. Menos mal que ya hemos trazado todas las fortalezas de la superficie. A continuación, solo tenemos que aprovechar todo lo que hay dentro. El lado de la mazmorra todavía no ha hecho un movimiento. Tendremos que seguir esperando un poco más. Tomar la iniciativa era la decisión correcta, pero actuar ahora arrastraría la batalla a la superficie. Y una vez que estallaran los combates en la ciudad, el caos sería imposible de contener. Entonces, aunque Bell sabía que Evilus estaba justo en su punto de quiebre, tuvo que contenerse. Aún así, un rastro de irritación se agitó dentro de él. Tal vez fue la tensión de una guerra que se avecinaba. Pero Bell se obligó a calmarse. Sentado debajo de un árbol en el patio, respiró profundamente aire rico en energía espiritual. A medida que el oxígeno frío llenaba sus pulmones, la agitación en su pecho se desvanecía lentamente. Cariño. Después de que la mente de Bell recuperó la compostura, la voz familiar lo impulsó a abrir los ojos. La diosa ante él, cuyos ojos y cejas siempre mostraban una sonrisa amable, le dio a Bell una sensación brillante y enérgica. El afecto escondido en lo profundo de su mirada no parecía tan casual como le gustaba afirmar. ¿No estás descansando en tu habitación a esta hora? Aquí afuera tomando el sol en su lugar. Aunque este espacio alternativo estaba aislado del mundo, sus condiciones climáticas internas reflejaban perfectamente las del exterior. Cuando llegó por primera vez a Horario, era primavera. Ahora, había pasado medio año. Las noches se habían vuelto frías, pero al mediodía, el sol seguía brillando ferozmente, empujando las temperaturas exteriores más allá de los 30 grados centígrados. Francamente, hacía demasiado calor. Bell había estado entrenando y pensando. Pararse bajo el sol le permitió liberar tanto su tensión física como sus emociones. Al verte abatido, cariño, pensé en venir a ver si había una oportunidad para aprovechar tu vulnerabilidad. Un indicio de resignación cruzó el rostro de Bell. El corazón de esta diosa era puro, pero tenía la habilidad de decir las cosas más sorprendentes. Ignoró el tema de aprovecharse y cambió suavemente la conversación. ¿Podrías decir algo así? Pensé que lo había escondido lo suficientemente bien. Artemisa sonrió, incapaz de resistirse a molestarlo. Cariño, tus pensamientos aún son demasiado fáciles de leer. Últimamente, el trabajo ha sido abrumador. Seguimos encontrando los escondites de esos alborotadores y esperando su próximo movimiento, así que supongo que me estoy impacientando. Ella se acercó corriendo y se sentó a su lado, apoyando las manos en el suelo mientras sus ojos se cerraban con los de él. La distancia entre ellos se redujo a apenas 20 centímetros. Después de 30 segundos de mirada silenciosa, Artemisa fue la primera en ceder. Suspiró, ¿quién sabía que te recuperarías tan rápido, cariño? Solo unas pocas docenas de segundos, y ya te has calmado. Bell solo pudo sonreír impotente. Es simplemente una coloración protectora habitual.
coloración protectora. ¿Todavía necesitas algo así a tu nivel de fuerza? Artemisa inclinó la cabeza, claramente desconcertada. Aunque Darling aún no había alcanzado el nivel de los dioses, incluso ahora superó a los héroes de la era divina, tal vez incluso los superó a ellos. Pero aún conservaba los instintos cautelosos de sus días más débiles. Eso parecía innecesario. Bueno, se podría decir que es un mecanismo adaptativo que los humanos han desarrollado durante generaciones. Puede sonar impresionante, pero en realidad es solo una forma de lamerse las heridas en silencio. En algún momento, Bell se había acostumbrado a guardar sus problemas para sí mismo, sin compartirlos nunca con nadie. Tal vez ese era su color protector, o tal vez solo un hábito sobrante de su vida anterior. No me gusta mostrar mi lado vulnerable. No me gusta dejar que los demás me vean en mi peor momento. Prefiero no hacer que la gente se preocupe. Efectivamente, después de que Bell dijo eso, las adorables mejillas de Artemisa se hincharon en protesta. En serio, cariño, estás siendo demasiado formal. Ah, no se trata de ser formal. Es solo un hábito. Eres el mismo, ¿verdad? Hay momentos en los que no querrías que viera tu lado vergonzoso. De ninguna manera. Artemisa claramente no creía que tuviera un lado vergonzoso. Confiaba en que cada versión de sí misma era digna de admiración. Puedo aceptar que veas cualquier lado de mí, cariño. Ella lo dijo con plena confianza, pero Bell solo puso los ojos en blanco. Eso es porque aún no has experimentado un momento realmente vergonzoso. Artemisa sacó la lengua juguetonamente. Al verla así, Bell no pudo evitar relajarse. Su estado de ánimo, poco a poco, se aligeró. Capítulo 660. La facción oscura comienza a moverse. ¿Es por esos asuntos problemáticos? Supongo que sí. Los labios de Artemisa se curvaron ligeramente cuando su cuerpo, que acababa de retirarse, se inclinó hacia Bell una vez más. Cariño, ¿te gustaría que te ayudara a olvidar tus problemas? Fue una oferta increíblemente tentadora, lo suficiente como para hacer que alguien se detuviera, e incluso Bell no pudo decir que estaba sorprendido. Pero en lugar de esa sugerencia seductora, lo que llamó su atención fue una preocupación diferente sobre esta versión particular de Artemisa. ¿No tienes miedo de que la diosa Artemisa salte de repente y tome el control de tu cuerpo? Con solo esa frase, Artemisa perdió instantáneamente la compostura. Si su cuerpo estuviera realmente bajo su propio control, podría haber construido una conexión más directa e íntima con Darling. De lo contrario, temía que terminara completamente hechizado por esas seductoras zorras a su alrededor. Como alguien a quien le acababan de pinchar la llaga, el rostro de Artemisa estaba lleno de frustración e insatisfacción. No pudo evitar quejarse con Bell, quien tan casualmente le había señalado su debilidad. Todo se debe a este cuerpo. Si fuera solo mío, no tendría que pensarlo todo demasiado. Creo que aún debes considerar las cosas con un poco más de cuidado. Bell quería que reflexionara sobre eso más seriamente. Bajo el ardiente sol del mediodía, las palabras de Artemisa tenían la aterradora intensidad de una fanática obsesionada. Sus arrebatos repentinos podrían fácilmente hacer que el corazón de alguien se salte un latido. Afortunadamente, Bell, acostumbrada a soportar toda la fuerza de su afecto, se había acostumbrado desde hacía mucho tiempo. De lo contrario, su corazón probablemente no habría durado tanto. El amor de una diosa era feroz, Artemisa lo demostró bien, pero también era problemático. Tomemos su obstinación, por ejemplo. Ese era el mayor problema de Artemisa en este momento. Como diosa virgen, deberías tratar de ser un poco más reservada. De ninguna manera. Artemisa rechazó la idea sin dudarlo. Ella no tenía paciencia para la llamada moderación. En su opinión, si ibas a amar a alguien, ámalo apasionadamente. Reprimirte hasta que nadie se diera cuenta de que tus sentimientos existían no tenía sentido. Puedo ser la diosa virgen, pero también soy la diosa de la luna. Como diosa de la luna, no tengo ninguna razón para aferrarme a la pureza, especialmente después de encontrar mi sol. Todos sabían que la luna brillaba solo reflejando la luz del sol. El sol era el único resplandor en la vida de la luna. En cuanto a Apolo, el dios del sol, Artemisa declaró que su hermano ya había perecido en la destrucción de ese mundo. Ahora, Bell era su único sol, y no veía nada de malo en eso.
El sol, ¿eh? Bel no se había dado cuenta de que tenía tanta importancia en el corazón de Artemisa. ¿Quieres que te ayude con lo que está pasando allí? No soy como ellos, no estoy sujeto a las restricciones de este mundo. La situación de Artemisa era diferente a la de los dioses de este reino. Su poder no estaba limitado por Genkai. Aún así, Bel decidió negarse. No, es mejor que no te involucres esta vez. Artemisa no se sorprendió por su respuesta, ya la esperaba. ¿Sigue siendo por este mundo? No. Esta vez fue diferente antes. Anteriormente, Bel no quería que Artemisa se involucrara en los problemas de horario porque era una diosa extraña. Si otros se fijaban en ella, crearía infinitas complicaciones, incluso para él. Todavía no soy lo suficientemente fuerte. Si estuvieras expuesto, no tendría el poder de protegerte. ¿Eh? Artemisa había pensado que ya sabía lo que él diría, pero esta respuesta no era lo que esperaba en absoluto. A medida que el significado se hundió, sus ojos de repente se iluminaron de pura alegría. Cariño. Oye. ¿Cuántas veces te he dicho que no te abalances de repente sobre mí? El repentino salto de Artemisa pilló a Bel completamente desprevenido de nuevo. Honestamente, no podía entender cómo ella siempre se las arreglaba para lanzarse sobre él tan de repente. Para ser justos, dudaba que alguna vez se acostumbrara. Ignorando su tono de queja, Artemisa se aferró a él con fuerza, completamente imperturbable. En ese momento, finalmente se había apoderado de algo verdaderamente importante para ella. En los oscuros alrededores, todo estaba en silencio. El único sonido que quedaba era el débil crepitar de las antorchas encendidas. No se ha descubierto ninguna de las otras fortalezas. O quizás no estaban realmente por descubrir, sino que alguien optó por fingir que no los había encontrado, para evitar alarmar al enemigo. El hombre sostenía un mapa de horario extendido ante él. 35 ubicaciones estaban marcadas en rojo, pero solo una había sido tachada. Sabía que las personas que operaban en la superficie no eran tontas, eran más astutas de lo que nadie les daba crédito. Habiendo luchado abierta y secretamente contra esas personas durante años, entendió exactamente qué tipo de esquemas llenaban sus mentes. Su inacción actual era solo una prueba, una forma de ver si alguien daría el primer paso. Para ganar esta guerra, necesitaba tomar la iniciativa. Tenía que tomar el control. Solo forzando el campo de batalla a la superficie de horario podrían esperar lograr su objetivo. Sin embargo, quienes los observaban desde las sombras permanecieron completamente quietos, como si no hubiera observadores en absoluto. El hombre frunció el ceño. Confiaba en sus instintos más que en nada. Los reveses anteriores, los conflictos con los espíritus, ninguno de ellos, creía, estuvo exento de interferencia humana. La única pregunta era si la mano oculta pertenecía al gremio o a Enjo. O quizás, una cuarta facción. Loki. Freya. Las dos diosas en el pináculo de horario entraron naturalmente en sus pensamientos. Ambos tenían todas las razones para involucrarse. Aunque no podía decir qué planeaban los dos, las pistas y rastros sugerían que probablemente estaban del lado del gremio. Tenía muchas razones para sospechar tanto. Se había enterado por múltiples fuentes de que Loki y Freya habían estado visitando el gremio con frecuencia no hace mucho. Sin embargo, después, Loki nunca volvió a abandonar la mansión Crepúsculo, y Freya no había salido de la Torre de Babel. Esas dos diosas definitivamente estaban ocultando algo. Fue precisamente por eso que el hombre había prestado mucha atención a sus acciones, y a las de los miembros de su familia. Pero al final, no había encontrado nada. Sin movimiento. Sin actividad. El resultado lo dejó con un dolor de cabeza punzante. Parece que esperar más no me dará ninguna respuesta. Sabía que si quería tomar la iniciativa, tenía que actuar primero. Esperar no llevaría a ninguna parte.